Bendiciones, queridos amigos, un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes en esta hora. Ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es un escudero y cuál es el rol de un escudero. Sabemos que en estos tiempos la palabra escudero se está terminando, se está borrando, aunque en las escrituras existe, pero ya no escuchamos de escuderos hoy en día. Ahora te quiero enseñar qué significa ser un escudero y vamos a ver algunos ejemplos de algunos escuderos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Supongamos, nosotros en lo político vemos, el presidente siempre tiene o lleva a alguien al lado de él donde quiera que él va, donde quiera que él viaja, siempre hay alguien acompañándole. Y ese alguien, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué desempeña ese alguien? Esa persona que está al lado del presidente desempeña protección, la necesidad del presidente, protegerlo, cuidarlo y servirle sobre todo. Eso es, él siempre está cuidando, protegiendo al presidente. Cuando suceden muchas cosas como atentados o algo así, esa persona que está al lado del presidente se pone enfrente, no permite que su líder sea lastimado, sea golpeado. Asimismo es un verdadero escudero. Ya hablamos en lo ministerial, en el ámbito espiritual. Un escudero tiene mucho significado. Pero lamentablemente nosotros hemos dejado por atrás ser un escudero y queremos algo que Dios nos dé, pero no queremos ser un escudero primeramente. Para no irnos tan lejos o para no extender tanto este video, te quiero dar algunos ejemplos en el Antiguo Testamento quienes fueron escuderos y qué pasó con ellos después de ser escuderos. Vamos a ver la vida de Josué. Josué fue un hombre que le servía a Moisés. Un hombre que siempre estaba al lado de Moisés, sirviéndole. Eso lo podemos ver en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Dice que Josué le servía a Moisés. Ahora bien, ¿por qué? Josué primeramente servía a un líder. Segundo lugar, Josué estaba aprendiendo de su líder. Tercer lugar, Josué fue parte de la visión que Dios había puesto en las manos de Moisés. Josué permaneció donde Dios le había puesto como ayudante del líder Moisés. Eso es ser un escudero, sirviéndole a su líder. Vamos a ver el otro ejemplo en el está Eliseo. Eliseo también estaba trabajando cuando Elías le llama para servirle. Eso lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Pero las últimas palabras del versículo 21 dice así. Pues lo vamos a leer todo el versículo 21. El versículo 21 dice: entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó con los aparejos de los bueyes, coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Aquí viene el punto. Después
se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea que Eliseo dejó todo y luego comenzó a servirle a Elías. Ahora vemos un resumen. ¿Quién fue Josué? Fue un gran líder después de la partida de Moisés. Ahora, ¿quién fue Eliseo? Después que Dios levanta a Elías, fue un profeta. Pero Eliseo se preparó en las manos de Elías. Aquí el punto es ser obediente. Eliseo fue obediente y veía cómo su líder hacía las cosas. Me imagino que Eliseo vio el tipo de comunicación que tenía Elías con Dios. Entonces él desarrolló cómo tener esa comunicación con Dios, porque vio a su líder qué es lo que hacía para tener comunicación con Dios y qué es lo que no hacía para no alejarse de Dios. Todo eso fue aprendiendo Eliseo. Y sabemos muy bien que fue un gran profeta, que hizo doble milagros que Elías, porque también Elías le dio doble unción o doble porción. Entonces fue usado en gran manera, pero fue aprendiendo, fue sumiso a la autoridad que Dios había puesto enfrente de él. Él fue parte de esa obra de Dios. Cuando estaba bajo las manos de Elías, Moisés apoyaba, Eliseo estaba con él. Y él se preparó, o Dios lo preparó para ya dejarle como profeta. Hay otro. Vamos a hablar de David. David dice que él le servía al rey Saúl. David le servía, lo podemos ver ahorita. En el capítulo 16, versículo 21 del libro de Primera de Samuel, o más bien Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 21 en adelante. Versículo 21 y 22 lo vamos a leer. Y dice: David fue a Saúl y le servía. David fue a Saúl y le servía, a pesar que él ya lo habían ungido como rey. Sin embargo, él sirvió al rey Saúl. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Aquí el punto está. Sabiendo que él iba a ser rey de Israel, ya estaba ungido por el profeta Samuel, ya estaba ungido David. Sin embargo, Dios le manda a David a servirle al rey Saúl en ese tiempo. Ahora, ¿por qué fue David? Porque David fue a servirle a un rey. Es que Dios sabía que David necesitaba aprender cómo se gobierna. Ya no era un profeta ni otra cosa, sino que cómo era gobernar a un pueblo. Entonces Dios pone a David ahí para que vaya aprendiendo. Y ya cuando él llegara a ser rey, entonces él ya tenía una idea. Ya sabía cómo se manejaba el asunto, el trabajo, cómo se manejaba, porque ya había visto cómo hacía el rey Saúl. Entonces ya él se estaba preparando.
pero todo es una obediencia. Todo es algo que uno tiene que aprender. Ahora vamos a ver otro caso en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sabemos muy bien de Pablo, pero vamos a hablar de alguien que Pablo, y ha resaltado mucho esto. Pablo preparó a Timoteo, aunque Pablo preparó a varios, pero esto resalta más. Prepara a Pablo a Timoteo para ser un líder, un buen líder. Entonces Timoteo tuvo que seguir a Pablo, tuvo que estar cerca de Pablo para aprender. Y luego quedar como un líder, y un buen líder. Pero ¿quién era Pablo? Era un hombre de autoridad. Sin embargo, él era un hombre de autoridad, de carácter. Sin embargo, Timoteo tuvo que someterse, y todos los líderes que vimos en el Antiguo Testamento tenían carácter. Sin embargo, Dios les puso la ayuda, y esa ayuda que Dios puso, como Josué, como Eliseo, como David, esos hombres se fueron preparando. Dios los puso ahí para formar sus caracteres. Para formar sus caracteres, y cuando ellos iban a estar en la posición donde Dios quería que estuvieran, ya ellos ya estaban formados. Y eso es lo que debe hacer un escudero: cuidar a su pastor, cuidar a su líder, estar en la visión, apasionarse de la visión que Dios ha puesto en las manos del pastor, del líder, estar siempre enamorados, estar en el mismo espíritu, porque esos líderes estaban en el mismo espíritu con ellos. Josué estaba en el mismo espíritu con Moisés. Eliseo estaba en el mismo espíritu con Elías. David estaba en el mismo espíritu, aprendiendo, sometiéndose. Nosotros hoy en día debemos de hacer con nuestros pastores, protegiéndole, llevando la obra juntos, para que esa obra sea extendida sobre toda la tierra, para que esa obra salga más allá de nuestra localidad, de nuestras iglesias. Pero tenemos que ser parte de esa visión que Dios ha puesto en las manos de nuestros pastores. Tenemos que cuidarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que apoyarlos, tenemos que animarlos. Orar por ellos cuando están desanimados. Orar siempre con ellos para que no sean tentados. Porque Él es nuestro líder. Nuestro pastor es nuestro guía. Y debemos poner el hombro también para ayudarle, para que esa obra sea extendida, para que el reino de Dios sea extendida en otros lugares. Eso es ser un escudero. Estar siempre firme, permaneciendo donde Dios nos ha dejado. Donde Dios te dejó, permanece. Donde Dios te plantó, ahí quédate, porque Dios te está formando para el siguiente nivel. A veces nosotros cuestionamos, o nuestra opinión no cuenta, pero Dios nos está formando. Nos está formando que nosotros tenemos que ser pacientes. Dios nos está formando para que nosotros tenemos que enamorarnos de las ovejas también. De traerlos, de que no se vayan, que no se descarrilen como los pastores lo hacen. Entonces Dios nos pone con los líderes, a veces de un carácter fuerte, pero nos está formando a nosotros. Muchas veces nosotros queremos el liderazgo, queremos un puesto, pero no queremos pasar el proceso. No queremos ser parte de la visión que Dios ha puesto en las manos de nuestros pastores. Mi querido hermano, hermana en Cristo Jesús, debemos de estar firmes. Debemos de orar por nuestros pastores, de apoyarlos siempre, de estar siempre con ellos, para que ellos tomen un descanso, tanto como mental y físicamente.
porque ellos se cansan, se preocupan por las ovejas, se preocupan por el pueblo. Pero para eso nosotros somos como escuderos de ellos, cuidarlos, estar apoyando, que nuestros pastores puedan contar con nuestra ayuda, porque Dios nos ha dejado habilidades, talentos para poder llevar a cabo la obra también. Debemos de hacerlo eso, mis queridos amigos, hermanos. Debemos de aprender de esos grandes escuderos en el Antiguo como el Nuevo Testamento, que ellos marcaron una diferencia, pero sin antes someterse a la autoridad, ser fiel a la obra y hacerlo bien. Por muy pequeña o significante sea lo que van a poner en tus manos, hazlo bien, hagámosle bien, para que de esa manera nosotros podamos honrar a Dios. Porque en las pequeñas obras nosotros podemos honrar a Dios cuando lo hacemos bien, cuando lo hacemos de todo corazón. Si en lo poquito nosotros honramos a Dios, Dios nos va a poner otro ministerio más grande. Pero si nosotros no honramos en lo pequeño que Dios nos ha puesto en nuestras manos, no podemos desear un ministerio grande, porque no somos capaces. Dejaríamos la obra de Dios tirado. Mis queridos amigos, debemos de ponernos a la obra, orar por nuestros pastores, estar siempre con ellos, para que el reino de Dios pueda ser conocida en diferentes partes del mundo. Así es que, si este video te gustó, compártelo, comparte con otros hermanos, para que también puedan ser escuderos, puedan ser ayudantes eficaces, ayudantes fieles, ayudantes que se involucren en la visión que Dios ha puesto en las manos de sus pastores. Comparte este video y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.